Vamos a abrir nuestras Biblias o vamos a seguir la lectura en pantalla para estudiar la palabra de Dios en esta mañana. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y otro atributo indispensable que es necesario añadir a la vida cristiana y del cual queremos hacer énfasis en esta mañana es el dominio propio. Hermanos, si nosotros añadimos dominio propio, si lo procuramos, si lo desarrollamos, podemos ser exitosos y nos va a ir bien en todo ámbito de nuestra vida. Pero si nosotros carecemos de dominio propio, hermanos, inevitablemente estamos destinados al fracaso. Y aún podemos perdernos eternamente por no desarrollar o poner atención debida a añadir a nuestra fe dominio propio. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice: como ciudad derribada y muros y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y en eso consiste el dominio propio, precisamente en poner rienda a nuestro espíritu, a saber gobernar, a saber, hermanos, imponernos sobre aquellas cosas que a veces nos seducen o nos llevan a hacer lo que no debemos hacer. Una ciudad derribada y sin muro es una ciudad indefensa. Y eso es exactamente la condición de una persona sin dominio propio. Está indefensa. Indefensa ante el mundo, indefensa ante el pecado, hacia los ataques de Satanás, totalmente desprotegida porque no sabe dominar, como dice aquí, su espíritu, no sabe ponerle rienda, no sabe establecer límites, no sabe decir que no. Así que, hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Necesitamos nosotros desarrollar esta virtud, este atributo. De lo contrario, estamos nosotros vulnerables ante todo lo malo. Nuestras concupiscencias, nuestras pasiones, nuestros deseos nos van a dominar. Hermanos, y esto es gravemente peligroso. Pero, ¿qué es en sí el dominio propio? ¿Qué es, hermanos, esto que tenemos que añadir a nuestra fe? Bueno, la palabra o la frase o la expresión dominio propio viene de una palabra griega. La palabra es enkrateia. Y esta palabra significa ser dueño de sí mismo. Y es sinónimo de templanza. Muchas veces se encontrarán esta palabra, significa lo mismo. Continencia o también moderación. El diccionario bíblico, hermanos, nos da la siguiente definición. Dice que es la capacidad que tiene una persona para reprimir sus acciones, sus expresiones e incluso sus pensamientos. Las personas que desarrollan este rasgo no se dejan llevar por los impulsos y les evita consecuencias desastrosas. Cuando una persona no sabe controlar sus impulsos, cuando no sabe poner freno, gobierno a su corazón, a sus deseos, hermanos, llega a cometer cosas que le afectan muchas veces para toda la vida. Pero el dominio propio nos ayuda a evitar esa clase de consecuencias. El dominio propio, hermanos, es la capacidad de dominar la mente y el cuerpo para participar o no participar en una actividad y poder de esta manera así cumplir la voluntad de Dios. No solamente para no hacer lo malo, sino para hacer lo bueno también se requiere muchas veces dominio propio. El dominio propio, hermanos, es lo que nos permite callarnos cuando estamos tentados a hablar lo que no debemos. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos estado en una situación así? Y como que la boca quiere decir algo y la lengua está deseosa de comunicar cierta cosa, pero nuestra mente nos dice no debes de decir eso, no debes de hablar tal cosa, cállate. Y cuando logramos, hermanos, imponernos, nuestra mente se impone sobre nuestro deseo de decir, de expresar, de hablar algo que no debemos, estamos diciendo que hemos desarrollado el dominio propio.
El dominio propio es lo que nos permite controlar nuestras pasiones cuando otros nos provocan a ira. ¿Cuántas veces no ha pasado eso, hermanos? Y nos dan ganas de responder de una u otra manera y a veces de una forma incorrecta. Y nos desespera aquella persona y nos molesta, nos irrita. Pero dominio propio es, hermanos, mantenernos tranquilos, controladas nuestras pasiones, nuestras emociones. Es lo que nos mantiene, hermanos, muchas veces nuestros labios sellados y nuestros puños en los bolsillos. Cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos hace algo que nos daña, nos perjudica. Ya, nos da coraje, nos molesta. Y deseáramos tal vez usar la fuerza para callar a aquella persona, para aplacarla, pero nos controlamos. Y mantiene sus puños en las bolsas y no los saca. Y su boca no habla lo que no debe. Hermanos, dominio propio es lo que nos permite mantener la pureza de corazón y expulsar los malos pensamientos antes de echar raíces. ¿Cuántas veces no vienen a nuestra mente cosas que no deben de estar allí? Pero el dominio propio nos ayuda a mantener la mente, el corazón puro delante de Dios. Hermanos, dominio propio es lo que nos permite dominar nuestros apetitos y nuestras concupiscencias. A veces por nuestra vida pasada, el tiempo que vivimos en el mundo, en el pecado, muchas veces desarrollamos hábitos malos. Le dimos rienda suelta a nuestros deseos, pasiones. Y muchas veces cuando venimos a Cristo aún seguimos batallando con ciertas concupiscencias a las cuales estábamos habituados. Pero cuando desarrollamos el dominio propio, nos permite poner límites y controlar y no dejar que esas cosas nos dominen. Hermanos, dominio propio es lo que permite, por ejemplo, al fumador dejar esos cigarrillos que le están destruyendo sus pulmones, dejar la bebida alcohólica que está destruyendo su hígado. Y cuando uno tiene dominio propio, uno se propone, uno dice, no más, no más. Y tal vez tendrá el deseo, y tal vez por ahí alguien le va a invitar, pero el dominio propio le va a permitir nunca más volver a esa clase de vicios, de prácticas que no solamente le destruyen física y espiritualmente, sino también no agradan a nuestro Dios. El dominio propio es lo que nos permite gobernar en lugar de ser esclavizados. Una persona no tiene dominio propio, es gobernado por los vicios, por sus malos deseos, por la carne, por el mundo, por el pecado. Él no es capaz de ejercer un dominio sobre esas cosas, sino que vive en esclavitud. Sí, hermanos, todo esto implica dominio propio. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que nosotros muchas veces, ¿verdad?, ante ciertas circunstancias debemos permanecer inertes, inmóviles, ser indiferentes a las cosas que suceden a nuestro alrededor. El objetivo, hermanos, del dominio propio no es que seamos pasivos y que no reaccionemos cuando debemos de reaccionar. A veces hay circunstancias, hermanos, que ameritan inmediatamente tomar acciones. Y nuestros hijos andan desordenadamente y andan haciendo cosas que no deben de hacer, y nosotros como padres, no los dejo porque yo tengo mucho dominio propio. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Toda reacción que nosotros tengamos, el punto es que debe de ser templada con el dominio propio, de manera tal que cuando actuemos, cuando reaccionemos, no cometamos pecado, no hagamos lo que es incorrecto delante de Dios. No somos personas de palo, somos seres humanos que tenemos emociones, tenemos sentimientos. El punto es no dejar que esas cosas nos dominen al grado que lleguemos a hacer lo que no debemos, lo que no es correcto a los ojos de Dios. Nuestras acciones descontroladas, hermanos, nuestras rabietas, nuestros berrinches, nuestras palabras ásperas, desenfrenadas, todas estas cosas no son bien vistas delante de Dios. Y además constituyen una amenaza mortal para nuestra alma, un obstáculo potencial para no tener amplia y generosa entrada en el reino eterno.
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, en delante dice Pablo: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Esto es dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los atletas que van a las Olimpiadas, los deportistas que desempeñan semana tras semana una actividad para tener el más alto rendimiento, necesitan abstenerse de todo aquello que perjudique su desempeño. Todo aquello que les pueda privar de su objetivo, de su meta, que es alcanzar una corona, alcanzar un premio, una medalla, un trofeo, etcétera. Y ellos se esfuerzan y luchan y se ejercitan, pero también se abstienen de todo aquello que les haga mal. Eso es dominio propio. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, necesitamos añadir a nuestra fe, entre otras cosas, dominio propio. Todas estas virtudes, todos estos atributos de la vida cristiana, todos, hermanos, de una u otra manera, al mismo tiempo deben de estar siendo constantemente añadidos y desarrollados en nuestro diario vivir. ¿Queremos llegar al cielo? ¿Queremos alcanzar la corona incorruptible de la cual habla aquí el apóstol Pablo? ¿Queremos un día estar con Dios? Sí, es lo que queremos, pero es imposible, hermanos, si nosotros no nos abstenemos, si no ponemos nuestro cuerpo en servidumbre, si no gobernamos nuestras pasiones, nuestros impulsos, no vamos a poder alcanzar la meta. Así que, hermanos, esto es, en pocas palabras, lo que implica o lo que significa dominio propio. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Más específicamente, y quisiera citar textos en cuanto a esto. ¿Qué aspectos, me faltó la S, perdón, qué aspectos necesitamos nosotros controlar? ¿Qué aspectos? Y digo esto, hermanos, porque desafortunadamente hay personas que ni siquiera se dan cuenta que no tienen control de sí mismas. Hay personas que dicen, pues yo no necesito controlar nada. Yo estoy bien, yo estoy perfectamente bien. Y piensan que no necesitan desarrollar esa virtud. Y por lo tanto, hermanos, no logran hacer las aplicaciones prácticas que son necesarias en la vida cotidiana. ¿De qué cosas debemos tener control para poder agradar a Dios? ¿Qué nos instruye las Escrituras a desarrollar dominio propio? ¿En qué áreas en particular? Bueno, hermanos, hay muchas. Vamos a ver algunas que nos menciona la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en cuanto a nuestros pensamientos. Dice en Mateo 5, versículo 27, dice el Señor Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, hermanos, que el punto del Señor Jesucristo es que no necesariamente necesita a alguien cometer el acto mismo de adulterio, físicamente hablando, con una mujer, sino el simple hecho de codiciarla en su corazón. Tener en su mente pensamientos equivocados, malos, lascivos en relación a una mujer. Dice el Señor que es exactamente lo mismo. Es como si hubiera cometido el adulterio físico. Es pecado delante de Dios. Y necesitamos nosotros controlar nuestros pensamientos. No debemos dejar que ellos nos dominen, que ellos gobiernen sobre nosotros. Porque, hermanos, repito, esto no agrada a Dios y puede llevarnos a perder nuestra alma. Tal vez algunos pueden concluir que es imposible evitar los malos pensamientos, que no se puede dejar de pensar cosas que no se deben. Pero eso es un error, hermanos. Es un error. Y si algún pensamiento malo llega a venir a nuestra mente, hermanos, no permitir que enraice.
No permitir que haga morada en nuestro corazón. Usted no puede evitar tal vez que un pájaro venga y se pare sobre su cabeza, pero sí puede evitar que ese pájaro haga un nido sobre su cabeza para morar en él, en ella. Y es lo mismo con los pensamientos. Tal vez en alguna circunstancia, en alguna situación, puede venir algo a su mente, pero puede eliminarlo, puede quitarlo. Puede evitar que se mantenga allí y estar constantemente, hermanos, regodeándose en esos pensamientos, complaciéndose en esos pensamientos. Eso sí podemos evitarlo. Hermanos, si no fuera así, entonces Dios fuera un Dios injusto. Dios nos estaría exigiendo, demandando algo que es imposible para nosotros. Pero no es así. Podemos evitar, podemos eliminar y podemos concentrarnos simplemente en cosas buenas. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios en Filipenses 4, la carta a los Filipenses capítulo 4, dice el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Pueden ser guardados, protegidos? Sí se puede. La Biblia lo garantiza. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Podemos enfocar nuestra mente a las cosas buenas? Sí, es posible y debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Toda persona puede determinar en qué cosas enfocar sus pensamientos. Toda persona puede enfocarlos en lo bueno, pero también de la misma manera puede enfocar sus pensamientos en lo malo. La exhortación de la palabra de Dios, la guía de Dios es que enfoquemos en cosas de este tipo. Cosas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, de virtud. En eso debemos de pensar. Y es posible hacerlo, hermanos, amigos que nos visitan. También la Escritura nos enseña a ejercer el dominio propio, a desarrollarlo en relación a nuestros ojos. A nuestros ojos. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 34, Lucas 11, 34 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Algo bien importante, hermanos, y va de la mano con lo que explicábamos ahorita de los pensamientos, es saber dominar nuestros ojos. El apóstol Juan habla de que tenemos nosotros que dominar los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Y esto es cierto, hermanos. Los ojos y los pensamientos están conectados entre sí. Lo que nos permite, hermana, en gran medida, tener pensamientos sanos, tener pensamientos puros, es permitir que lo que entre por nuestros ojos sea luz, no sea tinieblas. Si lo que entra por nuestros ojos, en lo que prestamos atención, en lo que nosotros nos enfocamos, en lo que permitimos que alimente nuestra mente, son cosas, hermanos, incorrectas, cosas indebidas, entonces eso va a producir, va a proyectarse en nuestros pensamientos malos, en nuestros deseos malos. Y esto, hermanos, es algo a lo cual hay que prestarle atención.
Tener dominio propio y no satisfacer los deseos malos de los ojos es importantísimo en la vida de todo cristiano. También la Escritura nos dice, hermanos, que nuestras acciones deben de ser dominadas. Un ejemplo lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 6. Génesis 4, 6, hablando de Caín. Dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esta frase, hermanos, de nuestro Dios para con Caín? ¿Qué es la instrucción que le está dando Dios? La Nueva Traducción Viviente dice así, note usted, me gusta esta traducción, dice, ¿por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Hermanos, Caín lamentablemente no hizo lo que Dios le estaba indicando. Cuando Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano Abel y le desagradó la ofrenda de Caín, Caín, hermano, se molestó mucho con su hermano. Dios le dice, si tú hicieras bien, tú serías aceptado también. Pero algo había equivocado en la ofrenda, en el sacrificio que estaba ofreciendo Caín. Algo diferente a lo que Dios les había ordenado. No nos da detalles la Escritura, pero si él hubiera hecho un buen sacrificio conforme a la instrucción de Dios, Dios lo hubiera aceptado también. Dios no hace acepción de personas. Pero en este caso en particular, Caín no lo hizo así. Pero él se enoja, él se molesta contra su hermano, a quien Dios sí vio con agrado su sacrificio. Y Dios, conociendo su corazón, le dice, ten cuidado, Caín, con lo que está pasando en tu mente, con lo que tus deseos te están motivando a hacer. El pecado está a la puerta. El pecado está al acecho, el pecado está ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ya está mal en sí el hecho de que él aborrezca a su hermano, pero peor aún todavía es dejar que ese sentimiento malo le domine y le lleve a hacer algo para perjudicarlo. Caín, hermanos, mató a su propio hermano en coraje, en represalia a lo que había pasado. Desafortunadamente, Caín no escuchó la voz de Dios. Hermanos, el Señor siempre ha esperado que ordenemos nuestros sentimientos en favor de lo que es correcto. Si algo por ahí ha hallado cabida en nuestro corazón, si algún impulso emocional se está desarrollando dentro de nosotros, hermanos, Dios espera que hagamos lo que es correcto. Si ese impulso nos está motivando, nos está moviendo a hacer algo indebido a los ojos de Dios, hermanos, dominemos esas emociones y no permitemos que nos lleven, que nos manipulen, que nos controlen, como en este caso, hermanos, aún para matar a nuestro propio hermano. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, Efesios 4:26 dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí. Como seres humanos, repito, tenemos emociones a veces, pero no debemos de pecar. Si usted está molesto, está enojado, está indignado por cierta situación, ok, hasta cierto punto es normal. Pero no piense cosas malas, ni permita que esas emociones lo lleven a actuar incorrectamente. Otro aspecto importante, hermanos, que nos dice la Escritura es nuestras palabras. En Proverbios 10, versículo 19, dice la Escritura, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar los labios es ejercer el dominio propio.
Es permitir, hermanos, que nuestra mente controle nuestras palabras. Y este aspecto, hermanos, para muchos es muy difícil de dominar. Controlar lo que hablamos, lo que decimos. Es para algunos casi un imposible, pero no lo es. No lo es. Santiago, hermanos, lo compara con una bestia indomable, hablando de la lengua y lo que hablamos con nuestra lengua. Lo compara con un incendio forestal. Usted a veces ve en las noticias como acres y acres y acres arrasados, avasallados por el fuego. Y no se puede controlar. Y andan los aviones, los helicópteros, y de muchas maneras tratando de apagar ese fuego, ese incendio. Y es muy difícil. Muchas veces así es la lengua, hermanos, difícil de controlar, pero no es imposible. No lo es. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de nuestras palabras? ¿Cuántas veces ya cuando nos damos cuenta decimos, ya la regué? Como decimos, ya metí la pata, ya dije lo que no debí de haber dicho. No, muchas veces no es sencillo. ¿Cuántas veces no hemos tenido que pedir perdón a una persona por haber hablado lo que no debíamos? ¿Cuántas veces no hemos ido, hermano, discúlpeme, lo siento, me exalté, me dejé llevar por mis impulsos, por la emoción del momento, hablé lo que no debía, hablé de una forma que no debía? Perdón, hermano, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Sí? Porque, repito, a veces no es fácil, no es sencillo dominar nuestros impulsos. Y eso es una evidencia, hermanos, de que necesitamos seguir trabajando en cuestión del dominio propio. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Sí? Tenemos que darle largas y largas al asunto, pensar muy bien antes de hablar, meditar muy bien antes de abrir nuestra boca. ¿Sí? No hacerlo molesto o frustrado o controlado por una emoción, porque podemos, hermanos, decir lo que no debemos. También la Escritura, hermanos, directamente nos enseña que debemos añadir dominio propio para poder dominar nuestro cuerpo. En la primera, los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice así la Escritura, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Quiero leer la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, de este texto, y quiero que preste atención. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. La palabra que se utiliza aquí, hermano, la palabra en el original griego, puede traducirse esposa, puede traducirse cuerpo. En este caso en particular, en esta traducción dice controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Sí? No podemos, hermanos, estar sometidos al poder de ninguno de los deseos de la carne. Hay diferentes tipos de deseos, de pasiones propias de nuestro cuerpo, pero ninguna de ellas debe de controlarnos. Siempre debemos tener el poder de decir no. Siempre debemos de ser capaces de alejarnos de esas cosas, hermanos, que sabemos no son correctas a los ojos de Dios. Particularmente Dios quiere que permanezcamos puros ante Él, controlando nuestro cuerpo y no dejándonos llevar por las pasiones de la carne. Hermanos, hablando de lo que habla aquí el apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses, hablando de las pasiones de la carne y particularmente de la fornicación, como se menciona aquí. Si no es algo, hermanos, que la persona haga con su propio cónyuge, eso es pecado delante de Dios. Eso es fornicación, es inmoralidad sexual.
si es una relación con alguien que no es su esposo o su esposa, eso es una violación a la ley de Dios. Si no está casado con él, si no está casado con ella, eso es pecado delante de Dios. Eso es, hermanos, fornicación, como se menciona aquí en la Escritura. Solamente, hermanos, el matrimonio es el cumplimiento de estos deseos naturales del cuerpo. Dios puso esos deseos en nosotros, en nuestra naturaleza, con propósito. Dios tiene propósitos buenos en las cosas que ha hecho. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y aún esos deseos tienen una finalidad especial, pero no son, hermanos, para dar rienda suelta a como la carne quiera. No, no es así. Los jóvenes deben de entender muy bien este principio. Y dice el apóstol Pablo que ante la falta de dominio propio, mejor es casarse. Dice, mejor es casarse que andarse quemando. Y esto es algo que debemos nosotros explicar a nuestros jóvenes. Algunos piensan que ellos no pueden evitar el tener relaciones sexuales porque son jóvenes. ¿Cómo se van a abstener? ¿Cómo se van a controlar en cuanto a esos deseos? Pero la palabra de Dios dice que sí es posible. Y si sus deseos son muy fuertes, dice, mejor es casarse. El punto es que Dios no justifica que no tengamos dominio propio y que nosotros pequemos por causa de que esas pasiones nos controlan, nos gobiernan. Es necesario, hermanos, añadir a la fe dominio propio. ¿Cómo tener dominio propio en nuestra vida? ¿Cómo, hermanos? Dice en Romanos capítulo 8, versículo 12, dice Pablo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí está la clave principal, hermanos, para poder desarrollar el dominio propio. Podemos decir que esta es una tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite dominar la carne. El Espíritu Santo nos permite vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Para morir a los deseos de la carne, debemos someternos a la guía del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar sus palabras, necesitamos dejarnos guiar por Él. Que Él tome control de nuestra vida, control de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Para eso, hermano, hermana, dedique tiempo a leer. Y no solamente a leer, sino a meditar en la palabra de nuestro Dios. Dedique tiempo a la oración, que es lo que puede guardar nuestros pensamientos. Dedique tiempo, hermanos, a la meditación de las cosas espirituales. Y busque también la ayuda de otros hermanos que son espirituales, que son llenos del Espíritu Santo. Puede comentar, puede platicar con ellos sus luchas, sus problemas con los cuales usted está batallando y con los cuales está teniendo problemas para dominar, para que puedan darle un consejo de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Un ejemplo muy alentador en la Escritura, hermanos, de que es posible tener dominio propio y que aún los propios jóvenes pueden tener dominio propio y pueden vivir vidas correctas delante de Dios, es el ejemplo de José. José de Egipto, José, el hijo de Jacob. José, hermanos, siendo muy joven, estando lejos de casa, no estaba ahí papá para que lo cuidara, no estaban sus hermanos para que fueran a decirle a su padre lo que andaba haciendo José, si acaso se portaba mal. Siendo él un muchacho soltero, no teniendo mujer, no teniendo esposa, y habiendo seguramente ahí una mujer muy hermosa, la esposa de aquel oficial llamado Potifar, que día tras día estaba ahí detrás de José y le seducía y todos los días le insistía y le decía: José, acuéstate conmigo.
Conocemos la historia. Y todos los días, hermanos, ella insistiendo en que él se acostara con ella. Podemos decir, hermanos, que José estaba en la edad más vulnerable. ¿Sí? Cuando a lo mejor los deseos de la carne son más fuertes. Cuando las hormonas están descontroladas, tal vez, qué sé yo. En las circunstancias más vulnerables. Pero José estaba bajo el control de sí mismo. José tenía dominio propio. Controló sus pensamientos, dominó sus ojos, dominó sus emociones, dominó su cuerpo y fue guiado por el Espíritu de Dios para hacer lo correcto. ¿Qué podemos imitar de José, hermanos? Una de las cosas, pienso yo, el actuar con responsabilidad. Con responsabilidad. Dice en Génesis 36, versículo 39, versículo 6, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y ese es el punto, hermanos. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué podemos ver aquí de José, hermanos? Podemos ver que aún en estas circunstancias, pudiendo José haber hecho lo malo, ¿sí? Nadie se iba a dar cuenta. No estaba el marido en casa, no estaban sus padres ahí, ellos estaban solos, siendo él un muchacho. Pero, hermanos, pudiendo haber hecho lo malo, tal vez buscando algún tipo de justificación, José pudo haber cedido a la invitación de esta mujer. Pudo haber culpado tal vez a sus hermanos. Pues sí, pues mis hermanos tienen la culpa. Ellos fueron los que me vendieron e hicieron que yo estuviera en este lugar. Así que ellos son los responsables. Pudo haber culpado tal vez José a su padre, a la mujer de Potifar tal vez. Pudo él tratarse de deslindar de toda responsabilidad y decir, bueno, pues aquí estoy solo. Y ella me insiste. Pero dice la Biblia, hermanos, que él no quiso. Él fue responsable de sí mismo. Él actuó con responsabilidad. Él no le echó la culpa a nadie más. A veces, hermanos, hacemos lo malo y le echamos la culpa a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los hermanos, al vecino, al pariente. Es que él me obligó, es que él me orilló a que hiciera esto. José, hermanos, no actuó de esa manera. Él tuvo dominio propio. Él controló sus pasiones sin responsabilizar a nadie más. Otra cosa que vemos, hermanos, y que es muy importante, es que en una situación así modifiquemos el entorno. Dice otra vez, hermanos, el versículo 10 y 12, dice de Génesis 39, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y esto es algo muy importante, hermanos, que es necesario para poder desarrollar el dominio propio también. La Biblia, hermanos, nos enseña a huir. Y es importante, hermanos. Esto no es cobardía. Esto es, hermanos, inteligencia, sabiduría. Huir de la fornicación, dice el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Dice también Pablo, huid de la fornicación, huid de la idolatría y cosas por el estilo.
Hermanos, José reconoció de alguna manera su vulnerabilidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Simplemente huyó de la escena. Huyó. Se alejó inmediatamente de esta situación peligrosa. Actuó sabiamente. Hermanos, siempre debemos crear separación entre nosotros y entre aquello que nos está invitando a hacer lo que no es correcto delante de Dios. Aquí está usted y aquí está esta circunstancia que le está invitando. Aléjese. Ponga distancia de por medio. Esto es muy importante, hermanos. Dijo el Señor, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Cualquier cosa, hermanos, que sea motivo para que nosotros hagamos lo malo a los ojos de Dios, tenemos que evitarlo. Y si es necesario cambiar las circunstancias y modificar el entorno de nuestra vida, hay que hacerlo para no pecar contra Dios. Si usted está enojado, por ejemplo, con alguien en casa, aléjese, sálgase de casa, váyase a otra parte, váyase a respirar allá afuera antes de hacer lo que no debe de hacer. Si usted está tentado con malos pensamientos, cámbiele de canal a la televisión si lo que está viendo ahí no es apropiado. Apague la televisión, cierre la computadora, modifique en la medida de sus posibilidades el entorno que le está afectando su mente y que le va a afectar sus acciones también. Porque podemos ser vulnerables ante estas circunstancias. Imitemos, hermanos, el ejemplo de este hombre llamado José. Y una cosa más, reconozca la presencia de Dios. Dice otra vez el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, algo que nos va a ayudar, que va a poner freno en nosotros, es reconocer que Dios lo ve todo. Y tal vez no había nadie en casa y tal vez no estaba el marido, pero ahí estaba Dios. Dios estaba observando todo lo que pasaba en esa escena. Dios nos ve. A donde quiera que vayamos, hermanos, ahí está el Señor, no podemos escondernos de Él. Así nos vayamos allá a una catacumba, lo más adentro de la tierra, ahí nos va a ver el Señor. Y pensar esto, hermanos, nos va a ayudar a tener dominio propio, a refrenar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros deseos. Recordar que Dios es omnipresente. Recordar que Dios es omnisciente. Recordar que un día vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Eso debe de frenar cualquier idea, ¿sí? Cualquier vaga intención de hacer algo que no es correcto a los ojos de Dios. Así que, hermanos, sometamos nuestra voluntad al control del Señor, del Espíritu Santo. Permitamos que Él more en nosotros y que Él sea la guía de nuestra vida todos los días, en cada momento, en cada lugar. Último pasaje y terminamos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir, hermanos, de la manera que Cristo viviera. Pensar qué haría Cristo en esta circunstancia, qué haría el Señor. De esa manera debemos actuar también nosotros. Gracias por su atención, hermanos, amigos que nos visitaron en esta mañana. Tenemos en pantalla el plan de salvación. Si usted no ha obedecido el Evangelio, venga a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, confiese su fe en el Señor y sea bautizado para que el Señor le perdone, para que usted pueda recibir perdón y esperanza de vida eterna. Estemos en nuestros lugares así sentados para cantar el himno de invitación que nuestro hermano Wayne ha preparado, himno número 133.